Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Fernando Pellitero patrocina esta reacción y bueno, como dice él, es una joyita que ha encontrado. Es un duelo de guitarra entre Marty Freeman y Takayoshi Omura. Oh, ya la cosa promete, ¿verdad? Claro, es que estaba ahí mirando y me dice, ¿no lo reconoces? Pues no, si les Claro. tapas la cara, Esto el es, pelo. claro, esto es una joya porque es de 2011 antes de la Camiban y sucedió nada menos que en la sala Heineken de Madrid. Ah, Así bien, que, bien. bueno, esto es, oye, totalmente inesperado. Así que, venga, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. That fucking guitar. Now, all the way from Osaka, Japan, a missionary street fighter, sex machine, Takayoshi Omura. Omura! Bueno, ahora le doy para atrás. De momento, ¿cómo va el duelo? ¿Quién crees que va ganando? Está la cosa Empate técnico, complicada, ¿eh? Hay un empate, sí, sí, efectivamente. Y me ha encantado cómo... Marty dice, yo hago esto. Dice, pues yo te lo copio. Claro, claro. El duelo de guitarra consiste en eso, ¿no? En uno propone y otro tiene que igualar la idea. Em, me ha hecho mucha gracia cómo lo ha presentado, ¿no? Lo de Sex Machine me ha matado. No, Street Fighter Sex Machine Sí. nos ha dejado muertos. El propio Mura se queda comiendo. Vale, de acuerdo. Eso no me lo esperaba. Ha sido fantástico, de verdad. Totalmente de acuerdo con Fernando de que es una auténtica joya. Así que también es un encuentro generacional. Em, bueno, por ahí hay un documental de Marty Freeman que le entrevistan sobre su llegada a Japón y por qué se va y todo lo demás que me parece muy interesante que creo que va a llegar al canal. Em, y claro, esto es un encuentro generacional, es no solamente por edades distintas, sino que además Estados Unidos, Japón, además Marty Freeman decía él bueno, que él se ha criado en un sitio en el que nunca pasa nada, ¿vale? Es decir, de estos sitios de Estados Unidos que siempre la vida es igual, em, que no tiene, es decir, que a menos que hagas una cosa como él, que te dediques al mundo del rock y demás, es decir, te vas a morir de asco porque siempre, y de aburrimiento porque son sitios que nunca cambia nada. Es como salen las pelis. Yo necesito salir del pueblo porque siempre es lo mismo. Totalmente, totalmente. Además, me hace gracia que sea en Madrid porque es como entre Estados Unidos y En Japón, medio, ¿no? es como...
es la zona neutral, ¿no? Muy bien. en Bueno, medio, ¿no? sí, sí, sí. Está muy chulo porque son dos escuelas, dos filosofías de entender la guitarra, la melodía por encima de la velocidad. En el caso de Marty Friedman, un fraseo asimétrico, uso constante de escalas exóticas. Siempre la sensación de que improvisa a nivel emocional. Y lo que tú dices muchas veces, ¿no? Marty canta con la guitarra, ¿vale? Omura es la precisión quirúrgica con la guitarra, velocidad controlada, una técnica impecable. Aquí se me echan los fans de Ingui encima, yo creo que Omura es superior, ¿vale? Porque es la velocidad de Ingui, pero tocado más limpiamente y con mayor creatividad. Sí. Ahora ya, comentarios para amenazarme, por favor, No, en no comentarios. amenazas, ¿no? Oye, para gustos Eh, los colores, ¿eh? Frases claras, limpias, bien estructuradas. Bueno, lo hemos visto muchísimas veces en la Kami, que no me extraña que lo ficharan porque, bueno, Omura hace declaraciones con la guitarra. Es impresionante. Bueno, estamos viendo un duelo que no un combate, ¿vale? Con la guitarra, los dos están dando una auténtica demostración y se le ve muy feliz a Omura de estar ahí. Y ojo, que qué buen gusto tiene en Marty Friedman fichando a gente para irse de Sí, gira sí, con no, él. no, hombre, claro. Está No claro es tonto, que, ¿no? ¿No? que tiene buen ojo, ¿eh? Sí, sí, tiene un ojo. Sí, Diga, sí, sí. aquí me traigo yo a los A lo mejores. mejor, sí, sí. Y curioso. Venga, porque tengo entendido que él se fue muchas veces de gira a Japón, pero realmente cuando él se va a Japón, se va, a ver, económicamente no con una mano delante y una detrás, pero sí en el sentido de no conocía a nadie. Así que, bueno, me parece muy, muy, muy valiente de su parte. Venga, vamos allá. Es de los mejores duelos de guitarra que he visto yo Madre mía. en mucho tiempo. La calidad de los dos es asombrosa. Es Eh, una pena que no se pueda ver ahí porque desde donde está la cámara solo vemos a Omura. sí, Vemos a sí, Martín sí, ahí sí. de espaldas, pero. No, pero aún así se veía, mira, hay cosas que tener en cuenta, porque lo que te decía yo que antes era una conversación, no es un combate, porque no es una competición agresiva, se están escuchando, se responden, se retan con respeto, cada frase es una respuesta musical a lo anterior. Hay mucho jazz en esa actitud, mucho metal en el sonido, pero mucho jazz en la actitud. El lenguaje, bueno, pues yo creo que para todos los que están asistiendo allí, les está rompiendo las expectativas, Hombre, claro. están... eh, además, está guay porque a la hora de hacer el solo, no están haciendo
las resoluciones obvias cualquier tipo de solo, lo que son los recursos habituales, sino que van jugando con la tensión. Omura además estaba ahí construyendo para llegar a un clímax obvio. Va resolviendo Omura con muchísima autoridad, la armonía como columna vertebral. Está guay porque lo que te he dicho muchas veces de tensión y en relajación, ¿no? Es decir, eh, se van alternando. A veces es Marty el que tensa, ¿vale? La cuerda para que el otro resuelva y el otro, es decir, pregunta, respuesta todo el tiempo como es en la música, ¿no? Eh, Aquí, pues, Omura demuestra porque es uno de los grandes guitarristas del momento, de los más Del completos mundo, sí. no del metal japonés, sino del Del mundo. mundo, del mundo, ¿no? Y sencillamente Marty demuestra por qué no necesita demostrar nada. Es decir, eh, si no habéis escuchado la época antes de Megadeth de Marty Freeman, por favor, escuchad Cacophony. Cacophony, Marty Freeman con Jason Becker, por favor, escuchadlo y después de eso decir, bueno, después de que hiciera esto Marty Freeman, ya para el resto de su vida, hasta que se muera, no tiene nada que demostrar a nadie. Es decir, es absolutamente magistral. Eh, es una lástima que prácticamente no haya vídeos de Cacophony tocando y en aquella época pues hace 40 años largos, 40 años largos, fíjate tú del tema, pues claro, la forma de grabar pues no era, y sobre todo si eran, porque hoy día un aficionado te hace un vídeo y suena bien, pero que te lo hacían en los años 80 y eso era como Y eso era un dolor de muelas. Em, Otra cosa que me gusta es, por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? Porque Marty Freeman está relajado. No le veo la cara, pero me lo imagino sonriente incluso, ¿sabes? Es decir, disfrutando. Pues igual que Omura. Tiene Hombre, que tener la misma cara exactamente. sí, 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 efectivamente. Porque lo estaban disfrutando los dos. Sí, a Omura se le ve contento, pero muy concentrado. Porque claro, Claro, es que Omura, tener a digamos, Martí claro, ahí enfrente tiene como retándote, una responsabilidad, ¿no? tela marinera. Pero mucho respeto mutuo. Es que sí, esas sonrisas, esas miradas que cómplices, el espacio que se ceden uno a otro, hay un mensaje implícito ahí, ¿no? Así que, y siempre insisto lo mismo, el virtuosismo no es velocidad, el virtuosismo no es velocidad, es la personalidad que tú demuestras con la guitarra, es la musicalidad, es la técnica al servicio de la canción. Em, Así que bueno, fantástico, me ha encantado. Fernando, esto es como un regalito que nos has hecho, así que estupendísimo. Galito de Nochebuena. Correcto. Así que nada, amigos, si os ha gustado, ya sabéis, se agradece el like, suscribiros, la campana. Dos formas de apoyarnos, haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.